Ya está para charlar con nosotros el diputado provincial Oscar Cachi Martínez. Cachi, ¿cómo le va? Muy buenos días, Juan Francisco lo saluda. ¿Qué tal? Un gusto dialogar contigo y la audiencia de tu radio. Bueno, igualmente. En principio y puntualmente me gustaría que me cuente, porque ha presentado dos importantes. A ver, hay mucha gente que por allí la actualidad de la economía, de la inseguridad, por ahí es lo que está en la calle, aflora, pero hay otros temas de importancia que hay que prestarle atención. Y usted ha presentado un proyecto que en realidad son dos que tiene que ver con el ciberdelito, que es algo que en la actualidad nos debería preocupar. ¿Qué me puede contar de estos dos proyectos? Sí, efectivamente, vos sabés que yo coordino el Observatorio de Víctimas de la Cámara, de Víctimas de Delito, Ujú. y en la fase final el ciberdelito es una variedad ilícita que se monta en el uso de las redes y la innovación tecnológica y que, bueno, producto de la masificación de su uso en la pandemia se ha extendido, ¿no? Cada vez más se usurpan o clonan cuentas e identidades para llevar adelante fraudes, sobre todo desde el punto de vista económico, utilizando, bueno, los contactos y las claves bancarias para, bueno, para desapropiar de los depósitos a las víctimas o para a través de la clonación de las redes de WhatsApp eh, tomar contacto con los contactos justamente de las víctimas y pedir la transferencia de depósitos, ¿no? Lo más reciente, recordemos, digamos, mandaban un correo electrónico a los correos de las víctimas invitando a vacunarse la cuarta dosis y pedían una clave de verificación que era la clave de WhatsApp y así ingresaban y hacían a través de otros dispositivos una cuenta gemela y enviaban a los contactos este pedido. Es una práctica que seguramente, si no te afectó a vos o a los oyentes, algún conocido seguramente le pasó. Sí, sí. Y, y tiene que ver con que tal vez la ciudadanía crea que las redes sociales o Internet es un ámbito amable y no tiene los mismos cuidados que tiene en la calle. Por eso, digamos, ha proliferado esta situación y tiene que ser abordado por el Estado, no solo desde el punto de vista preventivo, sino desde el punto de vista de la investigación y de la, digamos, sanción de estos delitos, ¿no? Entonces, desde el Observatorio de Víctimas lo hemos estado trabajando y hemos presentado dos iniciativas. La primera de ellas tiene que ver con crear un centro provincial de ciberprotección Ujú. que, bueno, justamente establece que el Estado se preocupe y se ocupe de evitar estos ciberataques hechos por piratas informáticos que van detrás de este objetivo, que es, bueno, justamente llevar adelante estafa o afectar incluso infraestructuras críticas. Eh, Recordemos, hace muy poquito se produjo un hackeo de las cuentas del RENAPER Ujú. y que pueden afectar no solo las infraestructuras críticas como de energía, de gas, de agua, sino también afectar las bases de datos que tiene el Estado de los distintos ciudadanos, incluso información sensible, como puede ser información tributaria o las cuentas de sueldo de las personas. La verdad que esto a nivel internacional y en otras jurisdicciones existe antecedentes que nos pueden ayudar a luchar contra esta nueva modalidad delictiva. Y Ujú. por otro lado, también hemos planteado la necesidad de modificar el Código de Procedimiento Penal en nuestro territorio, como lo han hecho otras jurisdicciones, sobre todo para poder garantizar la evidencia digital, que es tan importante para mitigar los efectos de la comisión de estos delitos como para poder descubrir a los autores y investigar esta nueva modalidad, ¿no? Esto es tanto delitos, los que son denominados específicamente ciberdelitos, como son el grooming, el ciberacoso,
el hackeo de los celulares, de los dispositivos electrónicos, la distribución de pornografía infantil, como los delitos comunes, como una estafa, pero que se realizan a través justamente de las redes, ¿no? Y lo cierto es que a nivel nacional, el Congreso ha actualizado la legislación, ha ratificado por ley el convenio de Budapest, que fue un convenio que celebraron 50 países para luchar contra esta nueva problemática, pero a nivel provincial venimos un poco retrasados. Por eso nosotros, después de tomar justamente la preocupación de víctimas de estos delitos, hemos planteado esta modificación, ¿no? Incluso que incluye la posibilidad de que la justicia pueda pedirle la rápida conservación de los datos informáticos a los proveedores de servicios. Para hacerlo más gráfico para la audiencia. Por ejemplo, cuando suele suceder que te hackean una cuenta bancaria, generalmente los clientes van a reclamar a la entidad financiera, que no siempre tienen una respuesta rápida, y cuando van a la justicia llega mal y lenta, ¿no? Y en el momento que se ha descubierto la existencia de este hackeo, se van produciendo las transferencias de los depósitos, el desarrollo de pedidos de crédito a través de esa cuenta hackeada, el uso de tarjeta, y si no tenemos un accionar rápido y eficiente desde el ámbito de la justicia, se agravan las consecuencias del delito por no tener estas herramientas necesarias, ¿no? Por eso hemos planteado esta cuestión. Creo que también va a servir primero para sensibilizar a la ciudadanía. Yo creo de verdad que hay que tener mucho cuidado, y aprovechamos la oportunidad para decirlo a los oyentes, ¿no? De no compartir datos, de no abrir links si uno no conoce el origen de esos links, de no cambiar contraseña en correos electrónicos enviados, de verificar muy bien cuando uno recibe un correo electrónico el origen de ese correo, que son los mecanismos, pero sobre todo hay que avanzar desde el punto de vista del Estado para que la tecnología y los acontecimientos no vayan adelante y la legislación y el accionar del Estado, tanto desde el punto de vista preventivo como investigativo como sancionatorio, vaya detrás, porque sucede lo que nos está sucediendo. Así que, bueno, en función de esta situación, es que no solamente hemos presentado el proyecto, sino que también hemos coordinado con el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Joaquín Blanco, replicando un poco lo que hicimos con la Ley de Derecho y Garantía de Víctimas, llevar adelante audiencias públicas para mejorar el texto de la ley, que siempre puede ser mejorado, convocando a los poderes del Estado, al Poder Ejecutivo, que tiene la responsabilidad de prevenir, como a los jueces y fiscales, que tienen la responsabilidad de investigar y sancionar, como a especialistas en materia de ciberseguridad, y también a las víctimas, ¿no? Que yo siempre digo, la víctima es el mayor especialista, porque es el que ha padecido el delito, pero aparte que tiene clara conciencia, bueno, de las vulnerabilidades de los sistemas y también de las ineficiencias del Estado a la hora de dar respuesta cuando uno es víctima de un acontecimiento como este. Exacto. Bueno, quiero citar, estamos charlando con el diputado provincial Oscar Cachi Martínez. Quiero citar, aprovechando la charla que tiene que ver con este tema, contar de un proyecto que ya también tiene estado parlamentario, pidiéndole a la provincia que ponga atención en el resguardo y protección de los datos personales de quienes utilizan la plataforma Billetera Santa Fe. Más de 1,5 millones de personas utilizan la Billetera Santa Fe hoy, en la actualidad.
Entonces lo que quiere el proyecto, que es de la diputada Peralta en este caso, es que se controle. Pregunta, en realidad primero, quién controla este tema de los datos y por supuesto pide resguardar. Diputado, bueno, y hay otro, ¿quién no conoce a alguien que haya sido estafado en este caso, el ciberdelito, ¿no? Acá, bueno, hay un caso muy de una persona que conocemos, un colega, que ha sido también perjudicado por esto con mucho, mucho dinero en su cuenta no hace mucho tiempo. Diputado, el Centro Provincial de Ciberprotección que proponen, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo debería articular el gobierno? Siempre digo, por allí el gobierno mide en la cuestión económica, ¿cómo sería el tema económico? ¿Cuánto le saldría al gobierno tenerlo? Bueno, obviamente que para garantizarle la seguridad del patrimonio, de la vida y la integridad física de las personas, el Estado tiene que invertir, ¿no? Uh-huh. Y sin ningún lugar a dudas que, bueno, sobre todo lo que exige es un cuerpo especializado en la materia que pueda asistir al Estado para proteger justamente las plataformas y los datos sensibles de las infraestructuras críticas y las bases de datos de la provincia, pero que también pueda articular con el sector privado. Por ejemplo, bueno, a nivel internacional hay ya, digamos, conciencia de la importancia y la expansión de estos delitos y de los hackeos. Por darte un ejemplo, Lituania, un país que tiene menos población que la provincia de Santa Fe, ya coordina accionarios incluso con el sector privado porque detectan justamente cuáles son las páginas con las que se llevan adelante estos ciberataques y en forma coordinada van eliminando y dando de baja esas páginas para que no sean plataformas permanentes de estas situaciones irregulares. Uh-huh. Y la verdad que también permite establecer criterios de seguridad, porque aquí hay otra cuestión que hay que abordar. Muchos de los que prestan servicio, vos hablabas de un caso resonante, e incluso entidades bancarias, no le garantizan la suficiente seguridad a los usuarios y después no se hacen cargo y responsable de lo que pasa. Uh-huh. Esto es como si te vendieran un auto sin cinturón de seguridad. Claro que la responsabilidad está del que conduce, pero quien te vende un auto te tiene que garantizar justamente las condiciones de seguridad para que vos no seas vulnerado en tus derechos. Hoy los sitios como WhatsApp o como Instagram te piden doble clave de verificación porque hoy un ciberpirata en 20 minutos te descubre a través de robot una clave de 6 dígitos alfanuméricos. Y muchas de estas estafas se realizan a través de bancos virtuales que te abren una cuenta con una simple fotocopia de tu documento de frente y de perfil, del tuyo o de cualquier otro, que generalmente justamente esas cuentas son utilizadas para las estafas de WhatsApp. Por eso necesitamos un Estado inteligente que esté atento a este tipo de situaciones. Vos señalabas justamente un proyecto de la diputada Peralta. Uh-huh. Billetera Santa Fe no solamente tiene la información de 1.500.000 personas, tiene hasta los consumos que esa persona llevan adelante a través de este sistema. Uh-huh. Y el planteo que nosotros hacemos replicando los ejemplos internacionales y de otras jurisdicciones es que sea un organismo donde participen todos los poderes, Poder Judicial, el Ministerio Público de la Acusación y también el Poder Ejecutivo, y que también pueda convocar a un comité de expertos, porque este es un delito que está evolucionando producto de la expansión de la red, a punto tal que a nivel internacional el Tratado de Bucarest, que fue el que llevó adelante la ONU, de Budapest, que fue celebrado por 50 países, ya está siendo superado por la realidad
y la ONU está discutiendo un nuevo tratado de ciberdelito, por tanto exige, digamos, un accionar inteligente, moderno y muy vinculado con lo que se está viviendo. Por eso también va a ser muy interesante en el debate de la norma y en las audiencias públicas, vuelvo a insistir, ¿no? Convocar expertos en materia de ciberseguridad y también convocar a las víctimas, ¿no? Que son los que van, digamos, padeciendo esta realidad y estableciendo la necesidad, digamos, que la legislación y el accionar del Estado no quede tan rezagado, digamos, como hoy estamos, ¿no? Porque te diría que a nivel nacional hubo, digamos, una celeridad a la hora de aprobar este tratado internacional, pero a nivel provincial nuestras leyes procesales todavía siguen demoradas y sin actualización. Dentro de esas modificaciones, nosotros justamente al Ministerio Público de la Acusación estamos pidiendo que también se le habiliten fiscalías especializadas en esta materia y que, por ejemplo, se le permita a la justicia solicitar la conservación rápida de datos informáticos a los proveedores de servicios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es el camino delictual y la evidencia delictual quede preservado para que no haya modificaciones de esos datos a la hora de investigar y de poder descubrir, digamos, a través de qué plataformas, de qué IP se han realizado estos delitos, que en general no son delitos que están dirigidos a una persona, sino a un enorme grupo de personas que, bueno, después con la información resultante del hackeo y amparado tal vez en el desconocimiento, la buena fe de los individuos, se llevan adelante los mismos. Diputado, para cerrar el tema, ya también me contó que la idea es hacer audiencias públicas y demás, pero para cerrar el tema, y voy a aprovechar su amabilidad en la atención de la entrevista, para también consultarle por otras cosas. Si hoy yo, o Facundo, Cecilia, o algún oyente, tiene un problema o tiene un ataque de ciberdelito, hoy, ¿dónde debe recurrir? O sea, ¿tiene algún lugar para recurrir mientras se pone en debate el tema y bueno, si se logra aprobarlo, llega a aprobarse, a reglamentarse, promulgarse, mientras pasa todo el sistema burocrático del legislativo al ejecutivo, en el caso de que esto ojalá sea así y continúe? Digo, hoy, ¿dónde tiene la gente posibilidad de recurrir? Bueno, en especial lo que tiene que recurrir es a una fiscalía, tratando de no borrar los datos que llevaron a que le cometan ese delito para poder garantizar justamente la preservación de la evidencia, ¿no? Bueno, lamentablemente, a pesar de que hay una unidad de delitos especiales que está abordando esta cuestión, entre otras cuestiones, no hay un departamento especial. Lo que nosotros justamente estamos planteando es que exista esta unidad especial dentro del Ministerio Público de la Acusación y a la vez que también brindarle a la justicia las herramientas legales del Código de Procedimiento para que puedan actuar de manera rápida. Pero tiene que ir a una fiscalía como cualquier otro delito y tiene que hacerlo porque es muy atinente tu pregunta, porque muchas de las víctimas de estos delitos no la denuncian. No la denuncian porque, por ejemplo, le duplican el WhatsApp y simplemente mandan un mensaje a sus contactos para que no realicen transferencias o depósitos, pero no denuncian. Y esto es muy importante justamente para descubrir el recorrido de ese delito, para poder investigar de dónde surgió, desde qué IP se realizó, bueno, las tareas podríamos decir, de abordaje de las redes, para poder saber a través de qué entidad bancaria o qué entidad bancaria han utilizado para hacer la estafa. Y en ese aspecto creo que
también hay que concientizar a la gente que no solamente va a evitar las consecuencias del delito si hace la denuncia en tiempo oportuno, sino que también va a evitar que el resto de la población padezca de situaciones similares. Por eso, y de paso ya, aprovechando la oportunidad y la generosidad de tu tiempo, desde el Observatorio de Víctimas, invitamos a aquellos que han sufrido este tipo de situaciones que participen de estas audiencias. Nosotros vamos a hacer 5 audiencias en el mes de agosto y septiembre, en las 5 cabeceras de región. Se va a poder participar de manera virtual y basta con que nos manden un mensajito a observatoriovíctimas@diputadossantafe.gov.ar. Todos aquellos que han sido víctimas de delitos y han visto justamente que es necesario que el Estado funcione de manera más eficiente, más eficaz y en tiempo oportuno, y todos aquellos que, bueno, que sean expertos en esta materia y quieran colaborar para tener una legislación actualizada, serán no solamente bienvenidos, sino muy atentamente escuchados por la legislatura. Bien, estamos charlando con el diputado Oscar Cachi Martínez del Frente Renovador. Para cerrar, Cachi, me quedan 5 minutos antes de ir a la pausa de la radio, que hoy las tenemos que cumplir. Usted siempre ha sido un diputado, bueno, está dentro de la bancada oficialista, dentro de la bancada justicialista, pero cuando tuvo que ser crítico de la gestión lo fue, cuando tuvo que defenderla también la defendió. Me gustaría saber su opinión sobre este acuerdo al cual alcanzó la provincia firmado por el gobernador Perotti con la Nación. Sí, y he sido un defensor del federalismo en todas las instancias, más allá de los signos políticos, ¿no? La verdad que cobrarle a la Nación esta deuda es un logro no solo de esta gestión, sino de un sinnúmero de gestiones que han tenido una política de Estado en la materia. Así que vaya el reconocimiento para Jorge Obey, que inició el trámite administrativo, para Hermes Wiener, para el ex gobernador Bonfatti y Miguel Lichi. Pero bueno, lo que parecía imposible hoy se ha logrado, digamos, que haya un reconocimiento del gobierno nacional y una instrumentación que esperemos que sea rápida, porque, digamos, todavía no hemos cazado la liebre, ¿no? Es decir, se ha firmado un convenio, pero tiene que ratificarlo, homologarlo la Corte Suprema y tiene que emitirse los bonos. Después yo creo que tal vez, digamos, tratando de ser ecuánime, tal vez el gobernador debería haber invitado al resto de las fuerzas políticas que participaron en el proceso cuando se resolvió esta situación, pero lo cierto es que es un hecho para celebrar, incluso que estos recursos van a servir no solamente para llevar adelante obras públicas a nivel provincial, sino también a nivel municipal, porque el 13% de estos recursos va a ser coparticipado. Creo que un poco se ha mezclado con el adelantamiento de las candidaturas a nivel provincial y bueno, ha habido observaciones de algunos opositores, pero lo cierto es que el monto de la deuda fue dictaminado por la Corte Suprema. Y que la forma de pago, a todos nos hubiera gustado que nos pague contante y sonante el gobierno nacional, pero ya se venía discutiendo incluso desde la época de Miguel Lichi, que podía ser abonado a través de bonos del Tesoro, y creo realmente que va a beneficiar no solamente a esta gestión, sino también a las futuras gestiones, porque estos bonos van a ser, digamos, pagados en el término de 10 años, por tanto, una parte va a cobrar este gobierno, una el que viene y otra el que lo siga, digamos. Entonces, me parece que es muy importante también reconocerle al gobernador, ¿no? La gestión que ha hecho. Yo siempre digo que, bueno, uno le puede criticar muchas cosas a Perotti, pero lo que no se le puede criticar es que ha sido muy cuidadoso con los recursos, y que el ministro de Economía que tiene es un hombre
reconocido no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional, como un buen administrador. Entonces, me parece, lo justo es justo, y me parece que este es un logro. Recordemos también que el gobernador Perotti, después que había sido electo, y antes de que el presidente Alberto Fernández fuera electo, lo hizo comprometer en un acta de acuerdo que se firmó en Rosario, que esta deuda se iba a pagar, ¿no? Y la verdad que ese compromiso, que no siempre se cumple, ¿no? Recordemos que Miguel Licha había firmado el pacto fiscal acompañando la decisión del gobierno de Macri, en la ilusión de que nos iban a pagar, y el gobierno anterior nunca concretó esta deuda. Bueno, esta es una buena noticia. En el marco de tantas desilusiones que nosotros tenemos desde el punto de vista federal, a la hora de la injusticia que hay en la distribución de los recursos en materia de transporte, de lo que ha pasado con la eliminación del fondo sojero, también en la gestión anterior, digamos, donde perdimos el 30% de las retenciones que venía la provincia y de los municipios. Bueno, este es un hecho positivo, y yo creo que no hay que menospreciarlo, y hay que ponerlo en su justo valor. Así que yo estoy de acuerdo con que la provincia avance, y me preocupa que ciertas críticas puedan afectar el hecho de que la provincia cobre, ¿no? Porque también es cierto que la Corte falló, porque todos estábamos de acuerdo en que nos tenían que pagar, todas las expresiones políticas iban en un sentido, y me imagino, digamos, los intendentes y presidentes de comuna de cualquier signo político, digamos, la preocupación que deben tener por este ruido que por ahí nosotros mismos desde Santa Fe generamos, a la hora de terminar de concluir este proceso, porque vuelvo a insistir, la liebre todavía no la cazamos. Diputado, como siempre, muy amable por la atención, muchas gracias. Y bueno, seguiremos en contacto por otras consultas, y seguiremos también de cerca su agenda legislativa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención, y un saludo enorme y afectuoso a los oyentes de tu radio. Que siga bien, saludos. El diputado Oscar Cachi Martínez charlando con nosotros sobre sus proyectos de ciberdelito.